Hola, sí, Araceli, muy buenas tardes, bienvenida. Al mismo tiempo, Hola. al mismo tiempo estamos transmitiendo por Facebook la sesión, entonces ahí conforme se pueden ir uniendo y las personas que están en Facebook, pues por ahí cualquier duda, cualquier comentario. Ok, es que venía llegando, voy a conectarme en el celular y Ajá, ahorita me conecto porque está en el teléfono y vuelvo a entrar. bueno, vamos a ver. Ahora sí, Araceli, vamos a empezar con esta parte de proveedores. Hasta aquí, la sesión pasada vimos el punto 8.3 y hemos visto toda esta parte del 8, 8.1, 8.2, 8.3. La semana pasada, la sesión pasada vimos la parte del 8.3, todo lo relacionado a diseño y desarrollo del producto. Al finalizar la sesión, podemos ver dudas de los puntos que ya vimos o dudas que se tengan. Ahorita me gustaría centrarme en esta parte de proveedores internos, digo, perdón, de proveedores externos. Es, pues, realmente a veces es el Aquiles de muchas organizaciones. Sin embargo, algunas lo tendrán más o menos controlado. Ahorita vamos a ver los requisitos mínimos que nos pide 9001 con esta parte de proveedores externos. Esta parte de la norma, empezando en el 8.4, debemos de tener el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Todo lo que sea proceso, producto o servicio que venga suministrado internamente debe de ser controlado. Pero aquí hay una limitante o hay una parte de una barrera en donde qué sí y qué no, que es lo que siempre en auditorías de certificación, en auditorías internas, siempre es la duda y siempre son las no conformidades con los proveedores. En esta parte es qué proveedores sí debo de controlar y qué proveedores no debo de controlar. En esta parte, la norma, como viene la norma, es la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios que se suministran externamente son conformes con los requisitos. Hasta aquí de manera muy general, la norma nos pone cierta responsabilidad en que tenemos que controlar todos los productos, procesos o servicios subcontratados externamente. Pero ¿qué es eso? Que afecten a la calidad de nuestro producto o servicio, viéndolo desde el punto de vista que si un mal desempeño del proveedor, una llegada tarde, un producto no conforme del proveedor, nos afecta a seguir ofreciendo productos y servicios al cliente, tiene que ser evaluado, ya sea servicio o ya sea un servicio directamente del proveedor o algún producto del proveedor. Entonces, en esta parte vienen tres incisos que a veces es de difícil interpretación para algunos casos, en donde tenemos que determinar controles que tenemos que aplicar a los procesos, a los productos y a los servicios. Aquí lo separa en tres rubros. Controles a aplicar a procesos, a productos y servicios suministrados externamente. ¿Y qué procesos, productos y servicios son? Y vienen tres incisos. El inciso A es la parte de los productos y servicios de proveedores externos que están destinados a incorporarse dentro de los propios productos de la organización. Es decir, si yo hago, no sé, si tengo una empresa de hule y hacemos piezas de hule, los productos y servicios que están destinados a incorporarse dentro de los mismos productos de la organización, pues entonces son el proveedor del hule, la materia prima, polvos, químico, todo lo que vaya en contacto con nuestro producto debe de ser controlado. Y luego viene otro inciso. Estos incisos entiéndanse que si como tu organización tienes los tres casos, debes de cumplir con los tres casos. Pero si solo tus responsabilidades o tus proveedores solamente caen en uno de los tres casos o en dos, dependerá tú como organización. No tienes que cumplir con los tres incisos forzosamente. El siguiente inciso, los productos y servicios proporcionados directamente a los clientes,
por un proveedor externo a nombre de la organización. ¿Qué es esto? Cualquier parte o si tenemos alguna comercializadora que vende a nuestro nombre, en donde nosotros le damos el producto, él lo vende, lo distribuye, pero dice que somos nosotros. O tenemos un tercero que lo vende, lo distribuye y dice y decimos que son nosotros, que somos parte de la organización. A eso se refiere el inciso B. El inciso C es un proceso o una parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión en la organización. Todo esto entra aquí. Cualquier proceso que tengas subcontratado internamente de tus procesos mismos de la organización, llámese almacenes, llámese retrabajos, llámese a veces hasta recursos humanos. Muchas empresas en sus organizaciones no tienen la parte o la figura de recursos humanos y traen un outsourcing. Entonces, tenemos que ver qué tanto y qué nos afecta con respecto a eso. Entonces, tenemos estos tres incisos, en donde el inciso A nos habla que los productos de los proveedores externos entran directamente en los productos de la organización. Esos deben de controlarse. O también los productos o procesos, en este caso, proveedores o personas que trabajen en nuestro nombre y digan que son nosotros y vendan los productos. También tenemos que controlar a esos proveedores. Y el otro tipo de proveedores, los que tengamos subcontratados dentro de la organización, ya sea por decisión propia o no por decisión propia, tenemos que tener bien claro que estos proveedores deben de ser controlados porque afectan directamente a la calidad del producto o del servicio. Hasta aquí, esos tres incisos. ¿Alguna duda, Araceli, con esos tres incisos? No, ahí nada más, por ejemplo, cuando se contrata el servicio de una tercería para hacer un trabajo, Ajá. también tenemos que estar controlando a esas tercerías o esos. Así es lo que comentábamos. Las tercerías entran en el inciso C, en donde es un proceso o una parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de la organización, de la decisión de la organización, ya sea que esa tercería trabaje directamente dentro de tu organización o tú le envíes producto, lo retrabaje y te lo regrese. Debe de ser controlado como un proveedor. Debe ser controlado el producto, las actividades y el trabajo que te envía. Ok, de acuerdo. Entonces, esa parte de esa tercería es un claro ejemplo del inciso C, que es una parte de un proceso o de un servicio que es proporcionado por un proveedor externo. Hasta aquí, la norma te dice, debemos determinar los controles a aplicar para los procesos y los productos de los servicios, cuándo, y ese cuándo puede cumplirse uno o el otro o los tres al mismo tiempo. Por eso viene cuando te pase A, cuando te pase B o cuando te pase C. Cuando tus productos, cuando lo que tú compres vaya directamente en tus productos, lo debes de controlar. Cuando alguien venda en tu nombre los productos, lo debes de controlar. Cuando algún proceso o una parte de tu proceso en la organización sea dado por un proveedor externo, lo tienes que controlar. Entonces, esta parte tenemos que decidir cómo, qué controles vas a aplicar a los productos, a los procesos y a los servicios. Hasta aquí tenemos que determinar, como viene en la siguiente parte de la norma, nos pide que determinemos aplicar los criterios que vamos a aplicar para la evaluación, la selección, el seguimiento y la reevaluación de los proveedores externos. Aquí es algo bien importante. Cualquier proceso que cumpla con 9001 debe de tener un proceso para evaluar, para seleccionar, para dar seguimiento del desempeño y para reevaluar a los proveedores externos, basándose en la capacidad para proporcionar productos o servicios de acuerdo con los requisitos. En esta parte debemos conservar información documentada de las actividades de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. ¿Qué es esto? La norma te dice, de cualquiera de los casos que tengas arriba, necesito que tengas un proceso de selección, un proceso de evaluación del desempeño
qué seguimiento y una reevaluación de los proveedores. Y cuando algo de esto no se cumpla dentro de tu proceso de selección o de tu proceso de desempeño, necesito que guardes evidencia documentada de las acciones que estás tomando con el proveedor para cumplir con tus criterios de desempeño. Si tú dices que el proveedor debe mantener un criterio de 85% de evaluación y cuando baja de 85% tiene que hacer un plan de acción, esa es la parte de la evidencia documentada de cualquier acción necesaria de las evaluaciones. Entonces, retomando, primero tienes que determinar en la parte 8.4 qué tipo de subcontratación tienes o qué tipo de procesos y servicios tienes subcontratados externamente. Ya sea los que van directamente a tu producto, ya sea los que alguien dé en tu nombre como tus productos, o ya sea cualquier servicio o proceso interno que tengas subcontratado con un tercero. En este caso, Araceli comentaba de un retrabajo, de un sorteo. Esa parte del sorteo afecta directamente a la calidad de tu producto, porque ya sea que se retrabaje, se repare, y tiene que tener cierta competencia, el proveedor debe tener ciertos requisitos y debes de saber cómo vas a controlar ese producto que va a venir de fuera de este proveedor. Hasta aquí debes de tener bien claro cuáles son los servicios que entran cuando suceden los incisos, qué servicios son los que corresponden ahí, y hacia abajo debes de tener un proceso de selección, un proceso de evaluación, la evaluación, la selección, el seguimiento y la reevaluación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Evaluación, debes de saber cuándo vas a evaluar al proveedor, en qué casos lo vas a evaluar, cómo vas a seleccionar al proveedor, qué criterios vas a tener en cuenta. Mejor desempeño, precios, metas, o quizás un proveedor, sea un proveedor impuesto por el cliente. Tienes que ver qué tipo de criterios de selección, el seguimiento, cómo vas a revisar si te entrega a tiempo, la calidad de su trabajo, los productos no conformes que tengan, las características del producto, qué seguimiento vas a tener de lo que te está brindando ese proveedor. Y debe de tener una reevaluación. Esto de la reevaluación, ¿qué quiere decir? Que tu listado de proveedores externos no es, no es hecho o documentado en piedra. Debes de tener una serie de tiempos para reevaluar a los proveedores. Pueden ser reevaluaciones anuales, reevaluaciones trimestrales, semestrales, bianuales. Dependerá de la organización y dependerá de la naturaleza de tus proveedores en esta parte. Pero deben de ser reevaluados. Que tú digas, en el año el proveedor se va a reevaluar si no ha tenido, para que sigan siendo parte de tu pool de proveedores externos, que es lo que tenemos que cuidar. Entonces, hasta aquí tenemos 3 casos de proveedores que pueden ser o que deben de ser controlados y debemos de tener un proceso de evaluación, un proceso de seguimiento, de selección, un proceso de seguimiento del desempeño y un proceso de evaluación o reevaluación de los proveedores. Hasta aquí. ¿Alguna duda, Araceli? No por el momento, todo claro. Entonces, hasta aquí de manera general, la norma te dice, debes de tener proveedores y estos proveedores deben de ser controlados. ¿En qué casos los tienes que controlar? También te explica la norma en qué casos los tienes que controlar. Esto sea, llámese y acuérdense siempre que es muy importante establecer buenos criterios para las evaluaciones, el seguimiento y el desempeño de los proveedores. Puede ser que sea una empresa grande, una empresa pequeña, una empresa textil, cualquier tipo de empresa que tengas, viéndolo meramente desde ISO 9001, porque hay normativas en donde traen más requisitos y es más requisitoso esta parte de los proveedores externos. Pero viéndolo desde ISO 9001 es una manera general. Es una manera general de evaluar a los proveedores. Entonces, hasta aquí, retomando un poco ahí de bienvenida,
esta parte de los proveedores. Entonces, tenemos que tener un proceso de evaluación, tenemos que tener un proceso de selección, tenemos que tener un proceso de seguimiento del desempeño y debemos tener un proceso de reevaluación con los 3 incisos que pide la norma o para los 3 tipos de proveedores que pide la norma o en los casos de proveedores que tiene la norma, ya sea cualquier proveedor que sus productos entren dentro de tus propios productos y servicios, ya sea que el proveedor venda tus productos en tu nombre, ya sea que tú tengas un proceso subcontratado a un proveedor y ese proveedor haga ese proceso, debes de controlarlo y debes de tener todas estas partes de la evaluación, seguimiento, reevaluación, siempre y en todos los casos. Entonces, hasta aquí es una parte importante del 841, que a veces es muy importante. ¿Cómo es una auditoría regularmente en este caso? Siempre te van a pedir tu listado de proveedores autorizados, aprobados, tu parte de tus proveedores aprobados. Vamos a tomar tus proveedores aprobados y de ahí voy a ver cómo funcionan los mecanismos de la selección, de la evaluación, del desempeño y de la reevaluación de los proveedores. Entonces, hasta aquí en el 8.4 nos pide esa parte. Y luego viene en el 8.4.2 el tipo y alcance de los controles. ¿Por qué viene esta parte del 8.4.2, el tipo y el alcance de los controles? Porque no todos los proveedores van a tener los mismos controles, no todos los productos van a tener los mismos controles. El alcance va a depender de qué. Tenemos que asegurarse de que los procesos, productos y servicios que se suministran externamente no afectan de manera adversa la capacidad de la organización para entregar productos y servicios conforme de manera coherente con sus clientes. Esto es lo que les decía, esto marca los límites. ¿Qué tenemos que ver? No te vas a ir a todos los proveedores, no vas a evaluar papelerías, no vas a evaluar todo lo de compras indirectos que no va dentro de tu producto. Tienes que ver qué proveedores te afectan, y aquí es un tip, te afectan de manera adversa que tú sigas entregando productos o servicios de la manera conforme hacia tus clientes. Si te afecta, si te detiene una línea, si te ocasionan rechazo, tienes que controlarlo. Tienes que meter o tienes que determinar algún tipo de controles para este proveedor, incluyendo la parte de arriba, en donde ya traes una evaluación, un seguimiento, una reevaluación de los proveedores. Esa parte no te salvas de esa, pero entonces ahora me tienes que decir qué tipos de controles vas a establecer para qué productos, de acuerdo a los servicios conforme sea coherente con los clientes. Todo lo que me afecte a seguir cumpliendo con mi cliente debe de ser evaluado. ¿A medida de qué? Pues dependerá de qué tipo de productos y servicios sean los que traigan tus proveedores. La organización debemos de hacer, en este siguiente inciso, nos tenemos que asegurar que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del sistema de gestión de calidad. Tenemos que demostrar que estos proveedores están dentro de nuestro control del sistema, es decir, que son evaluados, que son monitoreados, que se controla su producto. Tenemos que dar evidencia de que están dentro del control del sistema de gestión. Tenemos que definir controles que pretendemos aplicar a un proveedor externo y a los que pretendemos aplicar a las salidas resultantes. Es decir, aquí se separa. ¿Qué controles vas a aplicar al proveedor? Al proveedor, dígase, si necesitas que el proveedor tenga ISO 9001, tenga alguna certificación. Como proveedor empresa, ¿qué necesito que tenga? Que esos son parte de la selección de proveedores. ¿Qué controles necesito que tenga el proveedor? ¿Y qué controles son los que voy a aplicar a las salidas resultantes de este proveedor? Una cosa es lo que yo te pido en tu sistema para hacerte mi proveedor, y la otra cosa es qué le pido o qué te pido yo a tus productos para yo poderlos aceptar. Son cosas muy distintas. Puede cumplir el proveedor en la parte sistema o en la parte de los criterios para tu selección de proveedores, pero pudiera no cumplir en la parte de criterios al producto que te está dando este proveedor. Entonces tú tienes, el producto debe de venir en esta caja, identificado de tal manera. ¿Cuáles son tus requisitos? En esta parte
Creo que mucho de lo que se batalla en la industria es que no se conocen claramente los requisitos que queremos de los proveedores. Necesitamos ser claros en qué esperamos de sus proveedores, porque dependiendo de la industria en la que estés, es una cadena en donde si tú no estableces claramente qué quieres de sus proveedores, a la vez tu proveedor también tiene proveedores. Véanlo como un sistema o con este enfoque a procesos, en donde si mis salidas, lo que yo le estoy pidiendo a mi proveedor no es coherente, no lo tengo claro, sus salidas tampoco van a ser claras. Y si tú estás mal con el proveedor, imagínate el proveedor a su vez con sus proveedores. Entonces, mucho de esta información a veces son falta de comunicación con los proveedores o a veces también es un volumen excesivo de proveedores. Hay empresas en donde tienen 500 proveedores, que tienen 1000 proveedores. Entonces debes de tener un proceso de selección, de evaluación, de seguimiento, porque todos los servicios o todos los productos se incorporan a tu proceso. Entonces tienes que ver de qué manera los controlas. Por eso en este inciso separa qué necesitas del proveedor y qué necesitas y qué controles vas a aplicar del producto. De aquí también tenemos que tener en consideración el impacto potencial de los procesos, productos o servicios que nos suministran externamente con la capacidad de la organización para cumplir regularmente con el cliente y los legales y reglamentarios aplicables. ¿Qué es esto? Lo que yo les decía, no todos los proveedores van a tener siempre los mismos controles, porque no todos los productos son igual de importantes hacia nosotros. Lo que nos va a decir es cuál es el impacto potencial de los procesos, de los productos y de los servicios que nos suministran externamente para que nosotros cumplamos regularmente con los requisitos legales y reglamentarios. Esto debemos de tenerlo siempre en cuenta. No va a ser lo mismo un proveedor de materia prima, los controles que necesitas para un proveedor de materia prima, que es con la que haces tu producto, a un proveedor de las cajas o del empaque. No va a ser los mismos controles ni para el proveedor ni para el producto. Puede ser que sí sean los mismos, pero debes de tener en cuenta el impacto que va a tener en ti. Me importa, ¿qué me importa más? ¿Qué es más con respecto a mis requisitos legales y reglamentarios? Aplicará, esta parte es tan muy amplia porque dependerá de los requisitos legales y reglamentarios que traigas, los requisitos de cliente. Puede ser que los requisitos de cliente te hagan que tú tengas controles para todos los proveedores y que tú le des un cumplimiento parejo a todo o un criterio parejo a todos los proveedores. Se vale. Pero la norma nada más te dice, toma en cuenta el impacto potencial que tienen los servicios que te dan, los productos que te da ese proveedor en ti como organización. ¿Cuál es el impacto? Puede ser que tengas una catalogación de proveedor 1, proveedor 2, proveedor tipo 1, proveedor tipo 2, proveedor tipo 3, porque va a depender del impacto que tiene para ti como organización su servicio o su producto. De ahí tenemos que tener en consideración también la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tan eficaz es los controles que aplica el proveedor interno, el proveedor externo, a lo que nosotros le solicitamos? Hacemos una acción correctiva con el proveedor, debemos de tomar en cuenta la eficacia de los controles. Si vemos en la producción, si vemos en sus entregas, que en verdad las actividades que han hecho han sido eficaces o no han sido eficaces. Esta parte es muy importante porque tenemos que ver realmente si mi proveedor es muy malo, debe de tener más controles. Si mi proveedor es muy bueno, quizá pudiera soltarlo un poco porque no te afecta tanto y tu análisis de riesgos quiere decir que es un proveedor bueno que casi nunca ha fallado. No puedes tener los mismos controles para un proveedor muy malo que para un proveedor que es muy bueno, que lo tienes con muchos controles. No se puede. No es congruente en cuanto a los tipos de requerimientos o requisitos que tú vas a tener para los proveedores. De aquí también tenemos que tener en consideración, tenemos que determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen con los requisitos. Ya sea que tú le digas proveedor, voy a hacer auditorías en sitio, voy a hacer auditorías a tu producto, voy a hacer auditorías en tus líneas, voy a ir a hacer auditorías. ¿Qué, qué vas a determinar para verificar u otras actividades necesarias para asegurarte que los procesos o que el proveedor te está dando y suministrando externamente cumple con tus requisitos? Puede ser que seas un proveedor muy requisitoso
que le ponga auditorías de segunda parte. Ah, entonces vas y lo auditas, pero determinará como organización, tienes que determinar la verificación o otras actividades necesarias para que tú te asegures que cumple con los productos, que cumple con tus criterios. De ahí viene un siguiente inciso que es la información para el proveedor externo. Esta parte de la información es muy importante. Antes de continuar, ¿alguna duda, Araceli? ¿Alguna duda, Aide? No, todo bien. Gracias. Muy bien. Entonces continuamos con esta parte de proveedores. Hasta aquí ya me dijiste que debes tener bien identificado el tipo de proveedores, el tipo de controles que le vas a poner, debes de tener un proceso de evaluación, seguimiento, reevaluación y evaluación del desempeño del proveedor. Debes de tener en cuenta qué tanto te afectan a ti como organización y qué tipos de controles y qué tipo de verificación le vas a dar a sus productos y al mismo proveedor, porque quedamos que no es lo mismo el impacto potencial que tenga el proveedor en tus procesos de un servicio a otro servicio o de un producto a otro producto. No va a ser lo mismo. Tenemos que definir los controles que pretendemos aplicar al proveedor externo y lo que pretendemos aplicar a las salidas resultantes de ese proveedor externo. Hasta aquí, la norma te dice, debes de tener controles para todo esto. En la siguiente etapa, en el siguiente punto, dice que debemos de tener información para los proveedores externos. Ojo, la norma nunca ha pedido un manual de calidad para el proveedor, nunca lo ha pedido, pero si lo tienes en este punto podrías cumplir, pero igual si lo tienes en un manual, si tienes un video, si tienes un procedimiento, cumples de igual manera. ¿Con qué nos tenemos que asegurar? Porque este punto viene como información para los proveedores externos. En esta parte de información para proveedores externos es qué información necesita el proveedor externo. La organización tenemos que comunicar a los proveedores externos sus requisitos para. Yo proveedor, yo cliente, te tengo que decir a ti proveedor cuáles son mis requisitos para qué. ¿Qué son mis requisitos? Debes de tener en cuenta el idioma, debes de tener en cuenta el país del proveedor. Entonces, tenemos que comunicarle al proveedor los procesos y productos y servicios a proporcionar, qué necesitamos del proveedor, qué servicios, qué productos nos debe de proporcionar el proveedor. Muchas veces tenemos rechazos desde que me mandó distinto a lo que me cotizó, me dio un servicio distinto al cotizado, me envió algo con respecto a la factura que es distinto. Desde ahí a veces, híjole, en esta parte la norma sí es muy general, pero ya en la práctica vemos que a veces hay problemas de comunicación efectiva con los proveedores. No tenemos una comunicación clara desde envíame esto en cuánto tiempo, envíame este producto. Por eso la norma lo pone en un apartado, los productos y servicios a proporcionar. ¿Qué necesito que tú me proporciones? Que quede claro en una orden de compra, que quede claro qué voy a necesitar de ti como proveedor. Ahora, ya que te dije yo qué necesito de ti, qué tipo de productos o servicios necesito de ti, te tengo que decir yo, cliente, te tengo que decir cómo te los voy a aprobar. La aprobación, cómo va a ser mi aprobación para los productos y servicios, cómo te voy a decir si está bien o no está bien tu producto o tu servicio, qué método voy a tener para aprobar ese producto y servicio, qué método, qué procesos y qué equipos. Ustedes saben que mi trabajo es mucho de concientizar en esta parte. Es bien importante, dependiendo de la industria y del tamaño, más bien no tendría que depender ni la industria ni el tamaño. Es bien importante que establezcas con el proveedor una relación estrecha, buena, porque me ha pasado muchas veces que el cliente quiere una cosa, pero el proveedor da otra. En este inciso, tenemos que decirle el método que vamos a utilizar para probar. Método, llámese a una evaluación, a un instrumento de medición, ¿qué método voy a utilizar?
Yo le pido a mi proveedor que los productos que me da tenga una característica de rugosidad, una característica de dureza, tenga una característica crítica que yo necesito que tengan sus productos o servicios. Pero yo lo mido con un super equipo que me trajeron de Rusia y solamente hay dos en México. Y yo tengo uno y otra empresa tiene uno. Y mi proveedor, pobrecito, anda midiendo con verniers, anda midiendo casero, la rugosidad. Entonces tú tienes que decirle como cliente cuáles son los métodos que tú vas a utilizar. Por eso viene como métodos, procesos y equipo. ¿Cuáles van a ser tus métodos? ¿Cuáles van a ser tus procesos? ¿Y cuáles van a ser tus equipos? ¿Para qué? Para que hables el mismo idioma que el proveedor, para que no tú te estés tasando internamente o estés tasando internamente, que sucede mucho, como les comento. Me mandas un producto, yo lo voy a meter a una super cámara que viene de Italia a medir estos parámetros. Pero el proveedor mide con un pantone, mide con muestras físicas, que el producto queda de cierta manera. No has tenido claro cuál es el criterio del método, del proceso y de los equipos. Esta parte es muy importante y creo que tenemos la responsabilidad como, tanto como consultores, tanto como auditores de certificación y tanto responsables de calidad de nuestras áreas, tenemos la responsabilidad de establecer claramente hacia los proveedores el método, el método que vamos a utilizar, el proceso en qué va a consistir el proceso y los equipos que vamos a utilizar para que hablemos el mismo idioma. Ahora, también debes de tener en cuenta la liberación de los productos y servicios. ¿Cuándo te voy a liberar? ¿Cuáles van a ser mis requisitos para la liberación? Para que yo te dé una aprobación, tengo que saber tus productos y servicios, debo de tener un método, procesos y equipos, y tengo que saber en qué casos te voy a liberar y también en qué casos te voy a rechazar. ¿Qué va a hacer con la liberación? ¿Qué voy a hacer con tu producto no conforme? ¿A dónde caen las responsabilidades de tu producto no conforme? ¿A dónde recaen las responsabilidades de tus retrabajos que tengas como proveedor, de los productos que tú me envíes? Hay mucho de eso queda contractualmente establecido, que el proveedor será el responsable de pagar todo lo que tenga que ver con sus productos. Se vale. Solamente que tienen que hablar el mismo idioma cliente y el mismo idioma proveedor. No se vale que tú le digas, cumple con 9001 y yo vaya y te audite con IATF. No se vale. No se vale que te diga, necesito que tengas este manual mínimo y yo vaya a auditarlo con un super manual, con una super norma. No se vale. No se vale y no es justo. Algunas organizaciones así lo hacen y muchas cosas están y siempre han estado formuladas de esa manera, en donde como soy el proveedor, pues tengo que aguantarme y tú como eres cliente, pues tienes que aguantarme porque el que paga grita. Y son creencias que son demasiadamente absurdas, que han hecho tanto daño en la parte de la industria, de que como pues, lo que tú digas, sí señor, lo que usted diga, así sea absurdo lo que tú me estés diciendo, como dice la norma, debe de existir una comunicación con el proveedor. Debe ser en un idioma claro, debe ser una comunicación. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo interpretamos el canal de la comunicación? Entradas y salidas, un receptor, un emisor y un mensaje. Así se cumple una comunicación. Una comunicación no es girar órdenes y acatar, eso no es una comunicación. Por eso dice que tenemos que tener información y tenemos que comunicar a los proveedores. ¿Cómo puede ser comunicado? Puede ser en un curso, puede ser en un manual, puede ser en un diagrama de flujo, puede ser por fotos, puede ser por videos. La norma no lo cierra, ni la norma nunca te va a decir el cómo debes de comunicarlo, sino el qué debes de comunicar. Esta parte es muy importante porque es la comunicación de los proveedores, porque de aquí depende mucho de la evaluación del desempeño, porque de aquí depende mucho la conformidad de lo que te mande, de cómo estés comunicando lo que tú necesitas obtener del proveedor externo. Después viene el inciso C. Necesitamos comunicar también la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. Hay trabajos, necesito que para mis tanques de gasolina tengas soldadores con una certificación específica. Necesito que tengas una competencia específica bajo este rubro para manejar mis productos.
son maquila, necesito que la parte de maquila de prendas tenga una competencia específica para maquilar zapatos, una competencia específica para maquilar ropa, porque no son las mismas competencias. Eso es lo que tenemos que comunicarle también, cualquier requisito de competencia que nosotros necesitemos. Las interacciones del proveedor externo con la organización, esa parte también debe de quedar bien clara. ¿Cuáles van a ser las interacciones? ¿Cuáles van a ser las interacciones del proveedor con nosotros? Véase que como clientes no somos intocables. Digo, muchas empresas no, es que como es el proveedor, trátalo mal, escúpele, que venga a la planta y que no utilice el baño. Híjole, hay algunas industrias en donde a los proveedores se les trata con la punta del pie. Entonces, realmente las interacciones del proveedor externo con la organización. Puede ser que tú lo invites cada año, cada semestre a tus auditorías, a tu revisión por la dirección, en donde evalúes el desempeño del proveedor o donde esporádicamente tengan una relación de visitas para saber cómo van. Esto véase desde la parte comercial tú con tus proveedores. Entonces, esta parte es muy importante, las interacciones, con quién va a hablar de qué, mi proveedor internamente va a hablar con ingeniería, con mi ingeniería, ingeniería del proveedor, con ingeniería de la organización, calidad con calidad de la organización, que esté claramente determinado las interacciones con la organización. ¿Por qué? Porque en la práctica sabemos que internamente en las organizaciones, el de compras solamente compra. El de compra solamente compra y acepta lo que él cree que está bien porque no tiene una competencia tan técnica del producto o del proceso que está comprando. Pero, las sorpresas, el de compras, él busca el mejor precio, el mejor costo, aunque el proveedor no sea tan bueno. Sorpresa, cuando entra calidad de la organización, te das cuenta que no cumple con ciertos requisitos. Entonces debe de haber una interacción, una buena interacción en la parte de proveedor externo cliente. Ah, temas de calidad los vas a hablar con mi parte de calidad. Temas de ingeniería lo vas a hablar con mi parte de ingeniería. Temas comerciales, compras, precios, lo vas a ver con mi parte de compras. Esas interacciones deben de quedar claramente definidas en cualquier lugar, en un video, en un manual, en un procedimiento, pero se los debes de comunicar. Incluso hasta yo les diría mínimamente en un correo. No tienes para hacer un manual. Eres una empresa, eres un emprendedor que va creciendo y no tienes para implementar. Aquí puedes encontrar ciertos controles que te sirven a ti como organización. De ahí el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo, aplicar como parte de la organización. Debemos de comunicarle cuál va a ser el control para sus productos, para el proveedor, cómo se le va a dar el seguimiento. Hay muchas industrias que ya tienen y ya llevan o tienen un portal en donde se le da a un usuario una contraseña al proveedor y ahí mismo se le pone el desempeño, la evaluación, el manual de calidad, las evaluaciones, los rechazos. Qué práctico es así, pero no todos los casos son así. Hay industrias donde todavía lo llevan a pie. Entonces debemos de comunicarle el control y el seguimiento y el desempeño, aplicar por parte de la organización. ¿Qué controles, qué evaluaciones, qué seguimiento vamos a aplicarle? Las actividades de verificación o validación que la organización o el cliente pretenden llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. ¿Qué quiere decir esto? Si le vas a realizar auditorías, si va a ser auditorías sorpresas o no van a ser auditorías sorpresas. Si van a ser auditorías sorpresas o no van a ser auditorías sorpresas. Entonces, esta parte debe de quedar bien clara en ese aspecto. Hasta aquí termina el punto 8.4 de proveedores externos. ¿Alguna duda, Araceli, Aide, y también en Facebook, alguna duda, algún comentario? Los de Facebook, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, escríbanla en los comentarios. Araceli, Aide, ¿alguna duda, algún comentario?
Sí, nada más para confirmar. Un punto muy importante que mencionaste. Compra, busca los proveedores. Parte técnica, el responsable del área del registro que está pidiendo producir. Eso lo podemos poner en el procedimiento de compra, ¿no? Eso lo puedes poner en el procedimiento. Eso lo puedes poner en el procedimiento de compras, Aide. Debe de quedar bien claro. Regularmente, híjole, conozco viejones compradores que ya tienen mucho tiempo en el mercado, que técnicamente no son muy buenos. En la parte técnica les hace falta conocimiento. Son esas partes administrativas que hay que acercar al sistema para que conozcan qué vendemos, qué necesitamos internamente. Pero sí, Aide, podrías establecerlo en un manual, en un procedimiento, sin ningún problema. ¿Alguna otra duda, Aide? Araceli. Sí, simplemente comentar que, pues, lo último que tú mencionas, que las partes de que la parte de calidad o de ingeniería, el área de compras, pues tiene que trabajar muy de la mano para comunicar claramente al proveedor lo que se requiere. En mi caso, nos ha funcionado bien tener el SQA o la parte de calidad de proveedores, el área de compras, para reforzar esta parte de calidad y el control de proveedores y hacer pues esa mancuerna y cuando el producto o el servicio que se quiere llegar, pues este es más efectivo y se ha tenido un mejor control para la parte de proveeduría. Así es, Araceli. En esta parte, incluso para algunos compradores, dependerán que estén comprando. Por ejemplo, como tú dices, el SQA, a veces a los compradores mismos se les pide haber tenido experiencia en calidad dentro de la organización o tienen una relación muy estrecha con calidad. ¿Por qué? Porque si yo comunico claramente al proveedor qué voy a necesitar, cómo lo voy a necesitar, a qué hora lo voy a necesitar, los requisitos, cómo te voy a evaluar. Si yo, organización, puedo bajar adecuadamente esos requisitos a mi proveedor, te van a ahorrar muchos dolores de cabeza después. Entonces, eso es una técnica muy buena que no muchas empresas lo llevan, en donde el comprador tenga también una parte técnica de respaldo y también tenga la competencia técnica para saber que sí, que no solamente es un comprador que a todo dice que sí, que sí, que sí, que sí por abaratar y realmente no se puede o realmente no conoce cómo es esa parte de las compras. Entonces, hasta aquí terminamos con el punto 8.4 de proveedores externos. ¿Alguna otra duda? ¿Algo en Facebook? ¿Alguna otra duda en Facebook para la gente que está por ahí? ¿Todo bien? Por ahí dicen, muchísimas gracias por conectarse. Acuérdense que sigan la página. ¿Alguna otra duda? Araceli, Aide, en la parte de proveedores. Araceli, ¿alguna otra duda? No, muchísimas gracias, muy claro. Pues muchas cosas que ya estoy aplicando, otras que ahorita ya me anoté para darme revisar el manual, pero creo que ha sido muy clara la información. Muchas gracias. Hasta aquí terminamos con esta parte de la norma. Yo quiero agradecerles a Araceli y a Aide, que siempre andan ahí en los grupos. Agradecerle también a los chicos de Facebook. Un gusto siempre tenerlos. Únanse a nuestra comunidad. Ya saben que nosotros queremos brindar y queremos empezar a hacer un cambio en las organizaciones y a concientizar esa parte que a veces nos hace tanta falta como país, en donde necesitamos tener organizaciones buenas para que nuestros productos sean buenos. Entonces, por ahí vamos a tener un curso de interpretación de la norma de 2 días y próximamente vamos a tener un curso de auditores internos para que se inscriban, para que lo vayan viendo, para que me vayan pidiendo informes a quien le interese ese curso de proveedores externos. Perdón, ese curso de interpretación de la norma que será de 2 días y medio y otro curso que es completamente distinto, auditores internos, que son de 3 días.
yo centro mucho mis cursos a no solamente capacitar y por eso doy pocos cursos, no solamente capacitar por capacitar, me interesa mucho que en verdad sepan los requisitos y que en verdad se apliquen, que es tanta falta que nos hace, que en verdad tomemos la conciencia de la importancia que tiene el que seamos bien con el proveedor, en que tengamos una comunicación clara, en que internamente también conozcamos los requisitos y yo como organización, seamos del tamaño que seamos, apliquemos adecuadamente las normas. Las normas sirven un montón, pero a veces como país nos vale y tratamos de brincarnos las trancas, dicen por acá, tratamos de brincarnos sobre la trampa, de tratar de documentar, inventar cosas. Igualmente, cuando tengan alguna duda de implementación, con gusto, tenemos otros servicios, implementación de sistemas, capacitación, consultorías, por ahí tenemos la parte de mentorías, en donde en el grupo de mentorías vemos dudas específicas y entramos con ustedes a ayudarles a resolver los problemas. Hasta aquí quiero agradecerles a todos por su asistencia. Doy por terminada esta sesión de 1 hora del punto 8.4. Si en Facebook ya no hay ninguna duda, si aquí ya no hay ninguna duda, me gustaría abrir este tiempo para preguntas y respuestas de cualquier norma y de cualquier punto de la norma, aunque no la hayamos visto. Esto me gusta darles un plus porque quiero que me digan sus dudas, aunque sea de otra norma que no sea de calidad, si la conozco los apoyo, o aunque sea de un punto que no hayamos visto, con gusto lo podemos ver. ¿Alguna otra duda? Araceli, Aide, por ahí en Facebook, ¿alguna otra duda con respecto a cualquier estándar o cualquier punto de la norma? Ingeniero Carlos, cuando hablamos de auditores internos, ¿bajo qué orden nos vamos a estar guiando? Bajo la 19011, 19011-2018, acuérdate que la 19011 cambió apenas, son reglamentos o es la parte de buenas prácticas de auditoría. En esta parte es para seguir la parte de la auditoría, pero es la 19011-2018, Eder. Me surgió esa duda porque anteriormente tomé un curso como auditor interno y la que me dieron fue la interpretación de las normas. Y yo esperaba que cumplieran otra norma y la que me mencionaban era la de 1901-2015. De hecho, en esta parte, ay, ay, de hecho, en esta parte, en el curso que vamos a tener, por eso lo quiero ver si lo hago de 4 días o de 3 días. En día y medio vamos a dar un estudio general de toda la norma. Sí se ve, porque sí ves un estudio general de la norma, en donde entramos punto por punto, dudas generales de cuestionar cómo se está implementando, con qué se ataca, con qué se cumple, cómo se cumple y de qué manera. Pero también vamos a ver la 19011, que es la parte de auditoría. Entonces, también esa parte es cómo gestionar una auditoría, cómo levantar los hallazgos, cómo realizar las entrevistas. Entonces, en un curso de auditor interno tienes que ver 19011 y tienes que ver la norma en la que estés o en la que estés centrada. Yo la centro 9001, pero puede ser que yo te dé dos constancias en donde te diga, ya conoces 1911 y conoces la interpretación y sean dos cursos. Entonces tú nada más necesitas tener la base que es 19011 y ya de ahí puedes ser auditor de otros esquemas, aunque nada más conozcas la interpretación, porque la base es genérica de 19011. Puedes ser auditor de calidad, auditor de otra norma y tienes 19011 como cumplimiento, pero también debes de tener el conocimiento de ese estándar. Entonces sí se ven las dos normas, Aide. ¿Alguna otra duda, Aide? No, pues entonces esa es la que me falta. ¿Qué voy? Esa es la que Junta, júntate con el grupo, Ede, bienvenida, ya sabes que yo no sé dónde tomabas esos cursos, ahora voy a tener este curso, únete, por ahí les mando toda la información para que lo tomen, te hace falta la 19011, yo soy auditor y certificado con la AIAG, entonces yo les puedo dar un certificado con mi trazabilidad hacia la certificación AIAG sin ningún problema,
Por ahí les envío más información en caso de que les interese. ¿Hay de alguna otra duda de cualquier otro estándar? Araceli, perdón. Pues no, ahorita en este momento no, no sé, ahí en su experiencia les voy a compartir un poquito acerca de el cierre de no conformidades, bueno, sobre el cierre de no conformidades efectivo, ya que esta parte, pues en muchas empresas nos duele, es que no se lleva a cabo el cierre efectivo de una falla y pues tenemos ahí alguna resistencia, no sé si en ese punto nos pueda dar información. Sí, claro que sí, Araceli. Mira, en esa parte de cierre efectivo de no conformidades, es todo un tema. Como dices, a muchas organizaciones nos duele, algunas organizaciones no tomamos en cuenta algunos criterios. Por ahí preguntaban en el grupo de la parte de acciones preventivas y la parte de análisis de riesgos. ¿Qué pasa con regularmente con esta norma? Mira, vamos a verlo con respecto a 9001. Les voy a platicar un poco de esta parte. Este, veamos a ver. Este, en esta parte de acciones correctivas y de la parte efectiva del cierre, tenemos que tener bien claro, cualquier no conformidad viene en la norma 9001, de cualquier no conformidad detectada, tienes que evaluar la necesidad de modificar análisis de riesgos, tienes que evaluar la necesidad de que se aplica o no aplica a otros procesos y qué tanto te afecta a otros procesos. Y tienes que tener la capacidad de evaluar si tienes que modificar, en el caso de Araceli, que me imagino que eres ya TF o eres más, tienes un poquito más de controles, de que se aplica o no el cambio de un control plano de una MEF o de un diagrama de flujo del proceso. Regularmente lo que pasa con las acciones correctivas es que cuando nos sucede, nos volvemos meramente reactivos y no vemos hacia adentro en la organización qué tanto afecta. Cualquier no conformidad o acción correctiva que tengamos de auditorías internas o externas, tenemos que evaluar si tenemos que modificar análisis de riesgos, si aplica para procesos similares. ¿Qué es esto y para qué es estos controles? Y esto viene por 9001. ¿Para qué? Para que permies las actividades y las puedas cerrar y ya no te pase en otro proceso. Muchas veces, acuérdense que todas las no conformidades deben de tener planes de acción, deben de tener un seguimiento, una revisión, deben de tener una verificación y deben de tener una validación de las actividades. Este flujo debe de suceder para cerrar las no conformidades a tiempo y también depende mucho qué tanto tengas o qué tan riguroso lo tengas documentado en tus procedimientos, es decir, cuánto tengas el tiempo de cierre de no conformidades y de qué manera lo documentes. Pero esta parte es muy importante ya que tenemos que permear todas las actividades que haces en una no conformidad o en una acción correctiva hacia más procesos similares, ya sea procesos o productos, porque también si te sucede en un producto tienes que ver si no te pudiera suceder en más productos para evitar que te pase o que te ocurra más. Entonces, lo que siempre yo voy a ver como auditor cuando vamos a auditar esta parte es el tipo de no conformidad que fue, el tipo de controles, igual ya sáquense de la cabeza esa parte de siempre echarle la culpa al operador, a la falta de capacitación. Ya cuando empiezas a ver un diagrama de Ishikawa, un 5 porqués, en donde causa raíz, distracción del operador, dices, no le están metiendo, no le están metiendo el análisis para determinar la causa raíz verdadera, porque sabemos que muchas veces la causa raíz necesitamos hacer muchas otras cosas más, pero por desgracia es lo mejor que se tiene que hacer. Para determinar una causa raíz, hay muchas herramientas a utilizarse para la determinación de la causa raíz, pero no siempre se vayan a la persona. Acuérdense que las no conformidades no estás buscando quién falló, sino qué falló en tu sistema. Acuérdense que si por ahí lo platicamos en el grupo hace algún tiempo, si no atacas
lo que está sucediendo de raíz en tu sistema, siempre vas a seguir teniendo no conformidades. Es decir, la norma dice, las acciones correctivas o las acciones deben de ser proporcionales al impacto de las consecuencias de las no conformidades. Es decir, si te abres la cabeza con un machete, no te vas a poner un curita. Si se te cae una mano, no te vas a poner una venda chiquita, te vas a poner unos clavos. Si te rompes un dedo, te vas a poner unos clavos. Es lo mismo. Si una no conformidad es de producto no conforme, debes de establecer controles adecuados y actividades adecuadas para ese tipo de no conformidades. No es lo mismo. Y yo sí les encargo mucho en que no le echen la culpa a los operadores, no le echen la culpa a la capacitación. Ya dejémonos de esa parte de falta de capacitación, distracción. Eso ya, desde ahí ya dices, híjole, no le están metiendo el detalle adecuado. No sé, Araceli, si traigas ahí alguna duda en concreto. No precisamente esa parte de la organización de los planes de acción, donde pues la causa realiza es la distracción del operador o como técnicas, ¿no? Mano de obra. Entonces, esa parte de encaminar a que se haga un análisis robusto y que las acciones sean más de manera sistemática y no tanto de, pues, nada más para cubrir el requisito, ¿no? Así es. Entonces, por ahí hay que modificar siempre, hay que revisar si no sucede en otro proceso, eso es de chaleco, en otro proceso, en otro producto, si hay la necesidad de actualizar análisis de riesgos, si hay la necesidad de actualizar cualquier otro documento, ya sea control plano, diagrama de flujo de proceso o AMEF, tienes que ver que en verdad eso estés ponderando y que ver si en verdad te afecta o no te afecta. ¿Alguna otra duda, Araceli? ¿Alguna otra duda, Aide? ¿Alguna otra duda en Facebook? ¿Alguna duda en Facebook por allá? Existe un curso también, ¿no? Específico para precisamente evitar este tipo de errores que nos estás mencionando. Así es, ese curso también lo puedo impartir. Ese curso se imparte en 2 días, regularmente día y medio. Es un curso muy rápido, hasta a veces de un día, dependiendo de la organización. Son 2 días de actividades en donde nos centramos en herramientas específicas para la detección y la resolución de problemas. Si vas a tener qué tipos y de qué manera lo vas a llevar. Un árbol de fallas, de qué manera vas a llevar un diagrama de Ishikawa, un Pareto, un 5 porqués, cómo y qué mecanismos tienes. Pero sí, también es un curso completamente aparte de resolución de problemas y no conformidades. Y también ahorita que tocamos el tema de 8.4 sobre proveedores, existe una norma que se maneja en la cadena de suministros o en el área de compras, ¿cierto? Existe una norma, de qué, específicamente de qué hablas, Aide. ¿Alguna norma te refieres a qué? ¿Alguna ley, algún reglamento? No, es que estuve indagando un poco sobre el área de compras. Ajá. La verdad se me quitaron muchas dudas con el tema que diste, pero vagamente me mencionaron, no recuerdo el nombre, pero que sí existe una norma que nos habla más a detalle sobre lo que es la cadena de suministro. Ah, sí, hay una norma que habla toda la parte de cadena de suministro, pero véase la cadena de suministros, nosotros ahorita lo estamos viendo desde la parte compras. La cadena de suministro es desde la parte materia prima hasta la parte entradas a entregas con el proveedor. Sí, sí hay una, incluso así se llama cadena de suministro, se llama la norma. Sí, también hay una norma específica, pero eso no nada más es compras, lo incluye para todos. ¿Por ahí hay alguna duda en Facebook? Por ahí dice Caroline Rodríguez, al momento de preguntar en la auditoría por AMEF o Control Plan, comentan que solo lo menciona la norma. Al momento de preguntar en la auditoría por el AMEF o Control Plan, comentan que esto lo menciona la norma. Al momento de preguntar en la auditoría. ¿Cómo, Caroline? Por ahí no sé si puede ser un poquito más específica. ¿En alguna auditoría preguntaste sobre el plan de control y te contestaron que esto solo lo menciona la norma?
Si estás hablando de 19011, sí. Si estás hablando de YATF, sí. YATF menciona que debes de tener control plan y debes de tener AMEF, pero no entiendo bien tu pregunta en donde al momento de preguntar en la auditoría por el AMEF o control plan, comentan que esto, ¿en qué punto te puedes basar de YATF? Ah, ok. Para auditarlo. Para auditarlo, Caroline, en esta parte, viéndolo específicamente desde YATF, de ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 no trae la parte de control plan YAMEF, pero lo puedes auditar desde la parte de control de la producción, que es el siguiente punto que vamos a ver. Es el 8.5. Todo con lo que tenga que ver con el 8.5, que es control de la producción, puedes auditar control plan y AMEF. De hecho, el control plan, todo es la parte de cómo controlas y qué tipo de controles tienes en tu proceso productivo. No sé si sí te quedó claro por ahí, Caroline. Muchísimas gracias a todos por asistir. Un gusto. Si encontraron algo de valor, recuerden que yo les hablo desde mi experiencia. No hay una verdad absoluta de esto. Todo es interpretación de las normas. Yo les comparto lo que yo conozco y lo que yo he visto y lo que yo intento permear y hacer en las organizaciones cuando implemento y cuando audito. Entonces, si ven algo de valor en este curso, en estas otros cuando tengan por ahí alguna necesidad de servicio, acuérdense que somos una consultoría, también podemos ayudarlos. Compartan este contenido, compártanlo con la gente, únanse a nuestros grupos y ya saben que el grupo está abierto para dudas y comentarios, incluso también para auditores, porque esta parte también me interesa mucho de los auditores y de los consultores. Entonces, muchísimas gracias a todos. Araceli, Aide, no sé si tengan alguna otra duda ya para cerrar. Pues muchísimas gracias. Estaré al pendiente sobre la información para el curso de auditor. Muy bien, Aide. Araceli, ¿alguna otra duda? No, muchísimas gracias, Carlos. Todo muy claro y pues estaré pendiente. Recién acabo de unir al grupo. Estaré pendiente de otras convocatorias y bueno, lo que podamos estar aportando desde auditoría técnica o de las estas. Ya está, Araceli, muchísimas gracias igualmente en lo que te podemos ayudar con gusto. Un gusto a todos, un gusto a todos por estar, un gusto a todos por pertenecer a esta comunidad. Me despido. Como siempre, un gusto saludarles. Cuídense mucho, nos andamos viendo en los grupos. Hasta luego.